Yukio Mishima, sol y acero. Hasta que yo a mi vez hube visto el extraño y divino cielo azul, percibido únicamente por esa clase de individuo, no pude confiar en la universalidad de mi propia sensibilidad. No pude saciar mi sed. No se disipó mi fe enfermizamente ciega en las palabras. En ese momento participé de la tragedia de todo ser. Una vez hube contemplado aquella visión, comprendí todas las cosas que hasta entonces me habían resultado borrosas. Ejercitar los propios músculos elucidaba los misterios creados por las palabras. Era un poco como adquirir conocimientos eróticos. Paulatinamente empecé a entender el sentimiento que había detrás de la existencia y de la acción. Si eso fuera todo, significaría tan solo que yo había recorrido un tanto tardíamente el mismo sendero que otras personas. Sin embargo, mi idea era otra. En lo concerniente al espíritu, me decía a mí mismo, no había nada descabellado en la idea de que un pensamiento concreto invadiera mi espíritu, lo ensanchara hasta acabar ocupando la totalidad del mismo. Pero como empezaba a preguntarme por qué tenía eso que ocurrir dentro del espíritu y terminar en sus bordes exteriores, ni que decir tiene que en muchas enfermedades psicosomáticas el alma extiende su dominio al cuerpo. Pero lo que yo me planteaba iba más lejos, dado que mi carne se había hecho patente en la infancia con un disfraz intelectual corroída por las palabras. No sería posible revertir este proceso, ampliar el alcance de una idea hasta que la totalidad del ser físico se convirtiera en una armadura forjada en el metal de ese concepto. La idea en cuestión, como ya he sugerido en mi definición de tragedia, se concretaba en el concepto del cuerpo. Me parecía que la carne podía intelectualizarse a un nivel más alto, podía alcanzar una mayor intimidad con las palabras que el espíritu. Y es que en el fondo las ideas son básicamente extrañas a la existencia humana, y el cuerpo, receptáculo de los músculos involuntarios, de los órganos internos y del sistema circulatorio, sobre los que no tiene ningún control, es extraño al espíritu. De ahí que la gente pueda usar el cuerpo como metáfora de las ideas, siendo ambas cosas bastante ajenas a la existencia humana como tal. Y el modo en que una idea pueda adueñarse de la mente por sorpresa con la fuerza fulminante del destino, refuerza aún más la semejanza entre las ideas y el cuerpo, con el que cada uno de nosotros, lo queramos o no, está dotado, dando incluso a esta función automática, incontrolable, un asombro parecido con la carne. En esto se basaría la idea de la encarnación de Cristo, e incluso los estigmas que algunas personas pueden producirse en la palma de la mano y en el empeine. No obstante, la carne tiene sus limitaciones. Incluso si por una excéntrica idea un hombre hubiera de lucir 2 formidables cuernos en la cabeza, esos cuernos se negarían evidentemente a crecer. El cuerpo se obstina en una armonía y un equilibrio que son en definitiva los criterios limitadores. Su papel no es otro que proporcionar una belleza general y las aptitudes físicas necesarias
para poder ver ese cielo oscilante de los portadores de reliquias. Cumplen también, según parece, la función de vengarse de y corregir toda idea excesivamente excéntrica, y le devuelven a uno incesantemente el punto en el que ya no es posible dudar de la propia identidad con los demás. Es así como mi cuerpo, aún siendo producto de una idea, haría también las veces de capa con que ocultar la idea. Si el cuerpo podía alcanzar una armonía perfecta, no individual, entonces sería posible encerrar la individualidad a cal y canto y para siempre. Siempre había pensado que esos signos de individualidad física, como un vientre abultado, señal de desidia espiritual, o un pecho liso, enseñando las costillas, señal de una sensibilidad indebidamente inquieta, eran de una fealdad considerable, y no pude contener mi sorpresa cuando descubrí que había personas que adoraban esas clases de signos. A mí me parecían puros actos de impúdica indecencia, como si su propietario hubiera expuesto sus partes pudendas espirituales fuera del cuerpo. Representaban una forma de narcisismo que yo nunca pude perdonar. El tema del extrañamiento de cuerpo y espíritu nacido de ese deseo vehemente que antes he descrito fue durante mucho tiempo el tema fundamental de mi trabajo. Solo empecé a abandonarlo paulatinamente cuando por fin empecé a pensar si no era posible que también el cuerpo pudiera tener su propia lógica, por no decir su propio pensamiento. Cuando pensé a comprender que las cualidades del cuerpo no consistían únicamente en la taciturnidad y la belleza formal, sino que a buen gusto, a buen seguro, el cuerpo podía tener también su locuacidad. El lector pensará ante mi descripción de las variaciones producidas en estos dos hilos de pensamiento, que simplemente empiezo tomando lo que como mucho eran unas premisas generalmente aceptadas para enredarme en un laberinto de contrasentidos. El extrañamiento de cuerpo y espíritu en la sociedad moderna es casi un fenómeno universal, y no hay nadie, pensará el lector, que no lo deplore. De manera que explayarse sobre la locuacidad de la carne o el cuerpo pensante es ir demasiado lejos. Con estas expresiones yo no haría más que disimular mi confusión. De hecho, al situar en un mismo nivel mi idolatría de las palabras y mi idolatría de la realidad y la existencia física como términos de una ecuación, había puesto yo a la luz lo que más tarde, ya a la luz lo que más tarde iba a descubrir. Desde el momento en que había opuesto el cuerpo mudo, lleno de belleza física, a las bellas palabras que imitaban la belleza física, equiparándolos como dos que surgieran de una misma fuente conceptual, yo me había liberado ya sin darme cuenta del hechizo de las palabras. De hecho, estaba reconociendo el origen idéntico de la belleza formal en el cuerpo mudo y de la belleza formal en las palabras, y emprendía la búsqueda de una idea platónica que hiciera posible poner la carne y las palabras en pie de igualdad. En esa fase, el intento de proyectar las palabras sobre el cuerpo estaba ya al alcance de la mano. Ni que decir tiene que el intento en sí era muy poco platónico, pero solo me quedaba pasar una experiencia más antes de poder hablar de las ideas de la carne y de la locuacidad del cuerpo. Para explicar de qué se trataba, debo empezar por una descripción de mi encuentro con el sol. De hecho, esta experiencia tuvo lugar en dos ocasiones.
ocurre a menudo que, mucho antes del encuentro decisivo con una persona, de la que más tarde solo la muerte nos separará, se produce un roce con esa misma persona casi sin que ni uno ni el otro se perciban de ello. Así ocurrió mi primer encuentro con el sol. Mi primer inconsciente encuentro tuvo lugar en el verano de la derrota, año de 1945. Un sol implacable abrazaba la exuberante hierba de aquel verano fronterizo entre la guerra y la posguerra. Una frontera de hecho que no era otra cosa que una franja de alambradas de espino medias rotas, medio sepultadas por la maleza, deslavazadas. Yo caminaba bajo los rayos del sol, pero sin tener una idea clara del significado que me tenían reservado. Sedoso e imparcial, el sol de verano bañaba pródigamente toda la creación. La guerra había terminado, pero la implacable luz del mediodía alumbraba exactamente igual el verde oscuro de la maleza, espejismo claramente percibido que se agitaba en una suave brisa. Me sorprendió al rozar con mis dedos las puntas de las hojas, que no se desvanecieran al contacto. Ese mismo sol, a medida que los días devenían meses y los meses años, se había asociado a una corrupción, a una destrucción generalizada. En parte era el modo en que brillaba alentadoramente en las alas de los aviones militares, en los bosques de bayonetas, en las insignias de las gorras militares, en los bordados de las banderas, pero sobre todo era el modo de refulgir en la sangre que manaba de la carne sin cesar, y en los cuerpos plateados de las moscas que se agolpaban sobre las heridas, imponiendo su dominio sobre la corrupción, llevando a multitud de jóvenes a la muerte en mares y campiñas tropicales. El sol dominaba despóticamente las inmensas ruinas rigurosas que se extendían hasta el horizonte, siendo que el sol siempre había estado asociado a la imagen de la muerte. Yo estaba lejos de soñar que pudiera impartirme algún día una bendición corporal, pese a que, por supuesto, había albergado radiantes imágenes de gloria. Yo tenía ya 15 años y había escrito un poema. La luz se derrama aún sobre los hombres que alaban la claridad. Yo rehuyo el sol y arrojo mi alma al abrigado foso. Cuánto amaba yo mi foso, mi habitación en penumbra, la zona de mi mesa donde se apilaban los libros. Cómo disfrutaba de la introspección, amortajado en la tarea de pensar. En qué trance no escuchaba yo el ajetreo de frágiles insectos en la espesura de mis nervios. La hostilidad hacia el sol fue mi única rebeldía contra el espíritu de la época. Suspiraba por la noche de Novalis y por los crepúsculos irlandeses de Yeats. Pero ya desde el fin de la guerra empecé a sospechar que venían tiempos en que tratar al sol como enemigo equivaldría a seguir el rebaño. Las obras literarias escritas o presentadas al público en torno a esa época estaban dominadas por pensamientos de la noche, aunque su noche fuera menos estética que la mía. Es más, para ser realmente respetado, debía crear la más espesa y empalagosa tenebrosidad, antítesis de lo diáfano. Incluso esas noches de miel en que yo mismo me había revolcado
de muchacho le parecían aparentemente la cosa más diáfana del mundo. Poco a poco empecé a desconfiar de esa noche que tanta importancia había tenido para mí durante la guerra, y a sospechar que mis simpatías podían haber estado desde siempre con los adoradores del sol. Cabía esa posibilidad, y si en efecto era así, empecé a preguntarme, mi persistente hostilidad hacia el sol, la continuada importancia que atribuía a mi pequeña noche privada, ¿no sería quizá un deseo de seguir el rebaño? Los hombres que se entregaban al pensamiento nocturno, creía yo, tenían, sin excepción, la piel seca, sin brillo y la barriga fofa. Pretendían envolver toda una época en una espaciosa noche de ideas y rechazaban en todas sus formas el sol que yo había visto. Rechazaban la vida y la muerte tal como las había visto yo, pues el sol había tenido que ver en ambas. Mi reconciliación, mi apretón de manos con el sol, se produjo en 1952, a bordo del barco en el que hacía mi primer viaje al extranjero. A partir de entonces me he visto totalmente incapaz de apartarme de él. El sol quedó asociado a la ruta principal de mi vida, y mi piel se ha ido tostando paulatinamente, señal de que yo pertenecía a la otra raza. Se podrá objetar que el pensamiento pertenece esencialmente a la noche, que para componer con las palabras es imprescindible la febril oscuridad de la noche. En efecto, yo no había perdido mi vieja costumbre de trabajar de madrugada y estaba rodeado de gente cuya piel era un claro testimonio de pensamiento nocturno. Pero ¿por qué será que el hombre siempre busca las profundidades, el abismo? ¿Por qué el pensamiento, como si de una plomada se tratara, ha de entender exclusivamente de descensos verticales? ¿No era factible que el pensamiento cambiara la dirección de su verticalidad y subiera siempre hacia arriba, hacia la superficie? ¿Por qué el área de la piel que garantiza la existencia en el espacio del ser humano había de ser más despreciada, dejándola a merced de los sentidos? Yo no comprendía las leyes que regían el movimiento de las ideas, la forma en que quedaban atascadas en cimas invisibles siempre que se proponían ahondar, o cuando apuntaban a las alturas, su forma de encumbrarse hasta ilimitados y no menos invisibles cielos, dejando la forma corpórea en un inmerecido descuido. Si la ley del pensamiento era indagar en la profundidad, se extienda ésta hacia arriba o hacia abajo, yo encontraba ilógico que los hombres no descubrieran algún tipo de profundidad en la superficie, esa frontera vital que ratifica nuestra disociación y nuestra forma, dividiendo lo exterior de lo interior. ¿Por qué no les atraía también la profundidad de la superficie? El sol inducía a mis pensamientos, nos arrastraba casi a abandonar su noche de sensaciones viscerales y secundar el hincharse de unos músculos engastados en piel bronceada. Y me ordenaba construir una nueva y robusta morada en la que mi mente, que poco a poco asomaba a la superficie, pudiera vivir a salvo. Esa morada era una piel tostada y lustrosa, unos músculos potentes y delicadamente torneados. Llegué a pensar que era justamente por necesidad de un habitáculo semejante por lo que el intelectual medio nunca se sentía a gusto con pensamientos que trataran de formas y de superficies. La perspectiva nocturna, producto de órganos internos enfermos, toma cuerpo casi antes de que uno se percate
de qué ha sido primero, si la perspectiva misma o esos primeros síntomas patológicos en los órganos internos. Sin embargo, en remotos recovecos que la vista no puede alcanzar, el cuerpo va creando y regulando su propio pensamiento. Con la superficie, en cambio, por ser visible para todos, el aprendizaje del cuerpo ha de preceder al aprendizaje del pensamiento, si ha de crear y supervisar sus propias ideas. Podía haber previsto la necesidad de adiestrar mi cuerpo desde el momento en que sentí la atracción de las profundidades de la superficie. Era consciente de que la única cosa que podía explicar una idea semejante era el músculo. ¿Quién presta atención a un teórico de la educación física en plena decrepitud? Podemos aceptar los malabarismos del pálido erudito con los pensamientos nocturnos en la intimidad de su estudio, pero ¿qué no sería más magro, más helado que sus labios si se pusiera a hablar elogiosamente o no del cuerpo? Yo conocía también esa clase de pobreza que un día repentinamente tuve la idea de desarrollar una musculatura propia. Quiero llamar la atención sobre un hecho, y es que todo, como queda demostrado, provenía de mi mente. Creo, igual que la educación física puede transformar unos músculos supuestamente involuntarios en voluntarios. También es posible alcanzar una transformación parecida educando la mente. Ambos, cuerpo y mente, por una tendencia inevitable que podríamos llamar ley natural, son proclives a caer en el automatismo. Pero sé por experiencia que se puede desviar un gran río excavando un pequeño canal. He aquí otro ejemplo de la cualidad que espíritus y cuerpos tienen en común. Esa tendencia compartida por el cuerpo y la mente a crear su pequeño universo propio, su propio falso orden, siempre que en un momento dado una idea concreta se adueña de ellos. Aunque lo que acontece representa más bien una especie de parada, se experimenta como si fuera un acceso de bulliciosa actividad centrípeta. Esta función del cuerpo y de la mente, que consiste en crear sus breves microuniversos, es de hecho una mera ilusión. Y sin embargo, el sentimiento fugaz de felicidad en la vida debe mucho precisamente a este falso orden. Es como una función protectora de la vida frente al caos que la rodea, similar al modo en el que el erizo se ovilla formando una pelota. Se presentó entonces la posibilidad de refutar un tipo determinado de falso orden y de crear otro en su lugar, de darle la vuelta a esta obstinada función formativa y darle una orientación que se ajustara mejor a los propósitos de uno. Decidí poner inmediatamente en marcha esta idea, aunque más que idea, debería haber dicho el nuevo objeto que el sol me procuraba día tras día. Así fue como me vi enfrentado a aquellos trozos de acero, recios, formidables, fríos, como si la esencia de la noche se hubiera condensado en ellos todavía más. Ese día inicié una íntima relación con el acero que iba a prolongarse 10 años. La naturaleza de este acero es extraña. Descubrí que a medida que iba incrementando su peso poco a poco, el efecto recordaba al de una balanza. La masa de músculo colocaba, como si dijéramos, en el otro plato. Aumentaba proporcionalmente, como si el acero hubiera de mantener por fuerza un estricto equilibrio entre los dos platos. Y poco a poco las propiedades de mis músculos fueron asemejándose a las del acero. Este lento desarrollo, que me parecía notablemente similar al proceso educativo
que remodelaba el cerebro intelectualmente, nutriéndolo con materias cada vez más difíciles. Y puesto que el ideal clásico del cuerpo estaba siempre allí como modelo y meta definitiva, el proceso se asemejaba mucho al ideal clásico de la educación. Mas, ¿cuál era de los dos el que se parecía al otro? ¿No estaba utilizando yo palabras en mi intento por imitar el físico clásico? Para mí la belleza es algo que siempre se nos escapa. Lo único que considero importante es lo que existió o debería haber existido. Mediante esta sutil y variadísima apelación, el acero restauraba el equilibrio clásico del cuerpo que el cuerpo había empezado a perder, restituyéndolo a su forma natural, la forma que no debería haber perdido nunca. Los músculos, que se han vuelto virtualmente superfluos en la vida moderna, aunque sigan siendo vitales para el cuerpo humano, son obviamente inútiles desde el punto de vista práctico. Y una musculatura conspicua es tan innecesaria como lo es una educación clásica para la mayoría de los hombres prácticos. Los músculos se han ido convirtiendo en algo similar al griego clásico. Para resucitar un idioma muerto se requería de la disciplina del acero. Para transformar el silencio de la muerte en la elocuencia de la vida, la ayuda del acero era esencial. El acero me enseñó con exactitud la correspondencia entre el espíritu y el cuerpo. Así las emociones endebles se me antojaban músculos flácidos, el sentimentalismo un estómago fofo, y la impresionabilidad excesiva una piel blanca y en exceso sensible. Unos músculos fuertes, un vientre plano y una piel dura, razonaba yo, correspondían respectivamente a un intrépido espíritu de lucha, una disposición intelectual desapasionada y un temperamento robusto. Quede claro que no creo que la gente corriente sea así. Mi experiencia, aún siendo escasa, me ha dado a conocer muchísimos ejemplos de espíritus tímidos, encerrados en musculaturas protuberantes. Pero como ya he señalado, las palabras me llegaron antes que la carne, de manera que la intrepidez, el desapasionamiento y la robustez, así como todos los emblemas de carácter compendiados por las palabras, necesitaban manifestarse también como indicios externos, corporales. Por esa razón me decía a mí mismo, debía dotarme de dichas características físicas, como si se tratara de un proceso educativo. Detrás del proceso educativo aguardaba otro proyecto, un proyecto romántico. El impulso romántico estaba al acecho ya desde mi adolescencia, cuando había formado dentro de mí una corriente subterránea que solo tenía sentido como destrucción de la perfección clásica, como el tema de una obertura que ha de sonar después, a lo largo de toda la ópera. Sentaba una pauta definitiva antes de que yo hubiera conseguido nada en la práctica. Concretamente, alimentaba yo un impulso romántico hacia la muerte, al tiempo que exigía como su vehículo un cuerpo estrictamente clásico. Un sentido peculiar de destino me hacía creer que la razón de que mi impulso romántico hacia la muerte no se hubiera consumado era el hecho tremendamente simple de que yo carecía de las necesarias aptitudes físicas para una muerte románticamente noble. Eran imprescindibles un físico imponente y una musculatura escultural. Toda confrontación entre una carne débil y fofa y la muerte me parecía ridículamente inapropiada. Con 18 años me sentía incapacitado para el fallecimiento prematuro que yo ansiaba. Me faltaban los músculos adecuados para una muerte trágica. Y esta incapacidad que me había permitido sobrevivir a la guerra ofendía profundamente mi orgullo romántico. Pese a todo, estas circunvoluciones puramente intelectuales no era de momento nada más que una maraña de temas a manera de preludio de una vida que hasta entonces no había logrado nada. Tenía pendiente algún día conseguir algo, destruir algo.
Fue ahí donde intervino el acero. Fue el acero lo que me proporcionó la pista que necesitaba. Llegado al punto en que muchas personas se sienten satisfechas del grado de cultura intelectual que han alcanzado ya, el destino me llevó a descubrir que, en mi caso, el intelecto, lejos de ser un valor cultural inofensivo, me había sido otorgado únicamente como un arma, un medio de supervivencia. Así las disciplinas físicas que más adelante serían tan necesarias para mi supervivencia se podían comparar en cierto sentido al modo en que una persona para quien el cuerpo ha sido el único medio de vida se embarca en un frenético intento de adquirir una educación intelectual cuando su juventud está en el lecho de muerte. El acero me enseñó muchas cosas diferentes. Me dio un tipo de conocimiento absolutamente nuevo, un conocimiento que ni los libros ni la experiencia mundana pueden impartir. Descubrí que los músculos eran fuerza además de forma, y que cada sistema de músculos era sutilmente responsable de la dirección en que esa fuerza se ejercía, casi como si fueran rayos de luz que tomaran una apariencia de carne. Nada podría haber armonizado mejor con la definición de obra de arte que yo acariciaba desde hacía tiempo que este concepto de la forma envolviendo a la fuerza, sumando la idea de que una obra debía ser orgánica e irradiar luz en todas direcciones. Los músculos que yo creé así eran a la vez mera existencia y obra de arte. Paradójicamente, poseían incluso cierta naturaleza abstracta. Su único y fatal defecto era estar demasiado involucrados en el proceso de la vida, por el cual debían declinar y perecer con el propio declinar de la vida. Volveré más tarde sobre esta naturaleza extrañamente abstracta. De momento, es más importante señalar que para mí los músculos tenían una de las cualidades más deseables. Su función era exactamente contraria a la de las palabras. Esto quedará suficientemente claro si consideramos el origen de las palabras. Al principio, de la misma manera que la moneda acuñada en piedras, las palabras se van propagando entre los miembros de una raza como medio universal para comunicar emociones y necesidades. En la medida en que no están mancilladas por el uso, son propiedad común y no pueden, en consecuencia, expresar otra cosa que emociones compartidas colectivamente. Sin embargo, a medida que se van particularizando y a medida que los hombres, por más que en muy pequeñas dosis, empiezan a emplearlas de modo personal y arbitrario, las palabras inician su transformación en arte. Fueron palabras como esas las que, rodeándome como un enjambre de insectos, se apoderaron de mi individualidad con la intención de encerrarme dentro de ella. No obstante, pese a las acciones depredatorias del enemigo, yo les devolví su universalidad. Un arma, al tiempo que una flaqueza, y hasta cierto punto conseguí utilizar las palabras para universalizar mi individualidad. Pero este triunfo consistió en ser diferente de los demás y estaba esencialmente reñido con los orígenes y primer desarrollo de las palabras. De hecho, nada hay tan extraño como la glorificación de las artes verbales. Aunque a primera vista parecen porfiar en la universalidad, de hecho se preocupan de cómo traicionar sutilmente la función fundamental de las palabras, que es ser universalmente aplicables. La glorificación del estilo individual en literatura significa justamente eso. Los poemas épicos de la antigüedad constituyen tal vez una excepción, pero toda obra literaria encabezada por el nombre del autor no es más que una bella perversión de las palabras. Es posible dar una expresión verbal al cielo azul que todos vemos, el misterioso cielo azul
que de manera idéntica ven todos los portadores en la feria de reliquias? Era ahí, como he dicho antes, donde se concentraban mis mayores dudas. Y a la inversa, lo que descubrí en los músculos por mediación del acero fue un florecimiento de este triunfo del no específico, el triunfo de saber que uno es igual a los demás, a medida que la implacable presión del acero fuera despojando a mis músculos de su individualidad y su excepcionalidad, ambas producto de la degeneración. Y a medida que se fueran desarrollando, empezarían, razonaba yo, a tomar un aspecto universal, hasta alcanzar finalmente un punto en donde se ajustarían a la pauta general en que las diferencias individuales dejaban de existir. La universalidad así alcanzada estaría exenta de toda corrosión privada, de toda traición. A mi modo de ver, ese era su rasgo más apetecible. Por añadidura, esos músculos tan aparentes a la vista, tan palpables al tacto, empezaron a adquirir una cualidad abstracta que les era propia. Los músculos, en esencia no comunicadores, no debían adquirir teóricamente la cualidad abstracta común a todo medio de comunicación y, sin embargo, un día de verano, después de ejercitarme, estaba yo refrescando mis músculos a la brisa que entraba por la ventana cuando de pronto el sudor se esfumó como por arte de magia y la superficie de mis músculos percibió un fresco hálito de mentol. Al momento dejé de sentir la existencia de la musculatura y del mismo modo que las palabras, por su funcionamiento abstracto, pueden pulverizar el mundo concreto, haciendo que las propias palabras parezcan no haber existido nunca. Mis músculos trituraron alguna cosa dentro de mí, y se hubiera dicho que ellos mismos tampoco habían existido nunca. ¿Qué era entonces lo que habían triturado? Era ese sentimiento de la existencia en que normalmente creemos con tan poco entusiasmo, y que mis músculos habían transformado en una suerte de luminosa sensación de poder. A esto me refiero al hablar de su naturaleza abstracta. Como mi recurso al acero me lo había sugerido persistentemente, la relación entre músculos y acero era total interdependencia, muy similar de hecho a la relación entre nosotros y el mundo. En resumidas cuentas, el sentimiento de la existencia por el cual la fuerza no puede ser tal cosa sino objeto al que aplicarse representa la relación básica entre nosotros y el mundo. Es justamente en esa medida en la que dependemos del mundo y en la que yo dependía del acero. Igual que los músculos van aumentando su parecido con el acero, así también el mundo nos va dando forma poco a poco. Y aunque ni el acero ni el mundo puedan llegar a poseer un sentido de su propia existencia, una infundada analogía nos hace alimentar involuntariamente la ilusión de que ambos poseen dicho sentimiento. De lo contrario, nos sentimos impotentes para comprobar el sentido de nuestra propia existencia. Y Atlas, por ejemplo, acabaría considerando el globo terráqueo que sostiene sobre sus hombros como algo parecido a sí mismo. Así nuestro sentido de la existencia busca un objeto y solo puede vivir en un falso mundo de relatividad. Es verdad que cuando levantaba un cierto peso de acero, yo era capaz de creer en mi propia fuerza. Sudaba y jadeaba, pugnando por obtener una prueba de esa fuerza. En momentos como ese, la fuerza me pertenecía a mí y también pertenecía al acero. Mi sentimiento de existir se alimentaba de sí mismo. Lejos del acero, sin embargo, mis músculos parecían caer en un absoluto aislamiento. Convertidas sus formas en meros engranajes, hechos para adentrarse en el acero. La brisa pasó, el sudor se fue evaporando,
y con una y otra se esfumó la existencia de los músculos. Fue entonces cuando los músculos jugaron su función más esencial, pulverizando con sus robustos dientes invisibles ese ambiguo, relativo sentimiento de existir y sustituyéndolo por una sensación de transparente e incomparable poderío que no necesitaba objeto alguno. Hasta los propios músculos dejaron de existir. Me envolvía una sensación de poder tan transparente como la luz. No es de extrañar que en esta pura sensación de poder que ni todos los libros del mundo podían procurar jamás, descubriera una verdadera antítesis de las palabras. Y en efecto, fue eso lo que gradualmente se convertiría en el foco de todo mi pensamiento. La formulación de toda nueva manera de pensar empieza por tratar de expresar de muchas maneras diferentes un único tema, hasta entonces ambiguo, igual que el pescador ensaya toda clase de cañas y el esgrimidor toda clase de espadas de bambú, hasta que encuentra una cuyo peso y longitud le convienen. Así, al formular una manera de pensar, una idea todavía imprecisa, adquiere una expresión experimental bajo una variedad de formas. Es sólo cuando se descubren las medidas y el peso adecuados cuando se convierte en parte de uno mismo. Cuando experimenté aquella pura sensación de fuerza, tuve el presentimiento de que había encontrado el futuro foco de mi pensamiento. La idea me causó un placer indescriptible y ansiaba coquetear con ella con toda calma antes de hacerla mía como manera de pensar. Me tomaba todo el tiempo del mundo en ese proceso, procurando impedir que la idea se volviera una cosa rígida y sin dejar de experimentar con diversas formulaciones. Por medio de numerosos ensayos yo volvía a captar esa sensación pura y a confirmar su naturaleza, tal como el perro, atraído por el apetitoso aroma que despide un hueso, prolonga el hechizo, jugando con ese hueso. En mi caso, los intentos de expresarlo de otra manera se concretaron en el boxeo y la esgrima, sobre los que hablaré más tarde. Era lógico que para expresar de otra manera la sensación de fuerza pura, pensara en el destello del puñetazo o la estocada de la espada, pues lo que había al final del puño que fulmina y más allá del embate del bambú era ni más ni menos que lo que consistía la prueba fehaciente de esa luz invisible que emana de los músculos. Era un intento por atrapar la sensación última que está un poco por encima del alcance de los sentidos. En el espacio que allí había presentía la presencia de algo, incluso con la ayuda de esa sensación de puro poder, solo era posible quedarse a 2 pasos de esa cosa, con el intelecto o con la intuición artística. Ni siquiera era posible acercarse a menos de una 20 de pasos. Cierto, el arte podía darle una expresión en alguna que otra forma, pero toda expresión exige un medio. En mi caso, al parecer, la función abstracta de las palabras que debía servir de medio tenía el efecto de convertirse en una barrera para todo lo demás. Y parecía improbable que el acto de expresar satisfaciera a alguien cuya primera motivación había sido dudar de ese mismo acto. No es sorprendente, pues, que un anatema contra las palabras atraiga la atención hacia la naturaleza, esencialmente dudosa del acto de expresar. ¿Por qué concebimos el deseo de dar expresión a las cosas que no pueden ser dichas y a veces lo conseguimos? Tal conquista es un fenómeno que se da cuando una sutil disposición de las palabras excita la imaginación del lector a grados extremos. En ese momento, autor y lector se convierten en cómplices de un crimen de lesa imaginación.
Y cuando su complicidad da pie a una obra literaria, esta cosa que no es una cosa, la gente lo llama creación y ya no pregunta más. En realidad, las palabras armadas de su función abstracta interponían su apariencia como una obra del logos pensada para aportar orden al caos del mundo de los objetos concretos. Y la expresión era básicamente un intento de volver sobre sí misma la función abstracta y, al igual que la corriente eléctrica invertida, evocar un mundo de fenómenos con la sola ayuda de las palabras. En consonancia con esta idea, yo sugería más arriba que todas las obras literarias eran una bella transformación del lenguaje. La expresión, ateniéndonos a su función misma, significa la recreación de un mundo de objetos concretos, valiéndose únicamente del lenguaje. ¿Cuántas palabras, obra de la pereza, no habrán sido admitidas en nombre de la imaginación? ¿Cuántas veces no habrá sido empleado el término imaginación para suavizar la insana tendencia del alma a encumbrarse en una ilimitada búsqueda de la verdad, dejando el cuerpo donde siempre ha estado? ¿Cuántas veces no habrá escapado el hombre de los dolores de su propio cuerpo gracias a ese aspecto sentimental de la imaginación que siente los males de la carne ajena como propios? ¿Y cuántas veces no habrá exaltado ciegamente la imaginación unos sufrimientos espirituales cuyo valor relativo era de hecho extremadamente difícil de calibrar? Y cuando esta clase de arrogancia de la imaginación aúna el acto de la expresión del artista con sus cómplices, nace un tipo de cosa ficticia, la obra de arte, y esta interferencia de un número elevado de tales cosas, lo que han estado pervirtiendo y alterando la realidad. A la postre los hombres acaban tratando únicamente con sombras y pierden arrestos para poner buena cara a las tribulaciones de su propia carne. Lo que acechaba tras el destello del puñetazo y la estocada del bambú estaba en el polo opuesto de la expresión verbal. Eso, cuando menos, era lo que hacía pensar la sensación que transmitía de ser la esencia de algo muy concreto, pero por no decir de la realidad. En ningún sentido se le podía llamar una sombra. Detrás del puño, detrás de la punta de la espada, una nueva realidad erguía su cabeza, una realidad que rechazaba todo intento de volverse abstracta. Esto es, que rechazaba de plano toda expresión de los fenómenos recurriendo a abstracciones.